Bueno, en nombre de Indosol les damos la cordial bienvenida a esta presentación de una obra tan actual, tan interesante. Yo creo que providencialmente también nos está tocando el poder tener este documento sobre el cual vamos a comentar en un momento en que su santidad está reunido con la juventud en el Río de Janeiro, en la jornada mundial, y también la juventud de México. Ustedes estamos aquí acompañándolos con un mismo corazón, una misma fe. Entonces creo que esta pues es una gracia el poder tener esta obra en este tiempo, y vamos a pasar sin más preámbulos a la presentación de la misma. En primer lugar, le vamos a pedir que inicie la presentación del libro al licenciado Luis Felipe Bravo Mena, ampliamente conocido. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guanajuato y también tomó una especialización en Filosofía Social en la Universidad Americana. Ha sido analista político y articulista del Universal, diputado federal de 1992 a 94, fue senador de 94 a 2000, presidente nacional del Partido Acción Nacional de 1999 a 2005 y fue también vicepresidente del Internacional Demócrata de Centro. Esta se llamaba Internacional Demócrata Cristiana. Fue también embajador de México en el Vaticano, creo que es el tercero, ¿verdad? El sexto ya, el embajador de México en el Vaticano. Fue secretario particular del presidente Felipe Calderón de 2008 a 2012 y fue también observador independiente del cónclave en el Vaticano en la elección del Papa Francisco. Entonces yo creo que es una persona que tiene una trayectoria insuperable para conocer de cerca la Iglesia, la administración de la Iglesia y a las figuras de los papas. Entonces le pido a Luis Felipe, si es tan amable, que inicie el comentario de la obra. Muchas gracias, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Monseñor, gracias nuevamente a Raimundo, Ana María y a los autores por invitarme a participar en esta segunda presentación. Ya estuvimos en una anterior, de manera es que es un placer para mí participar en la presentación de este libro que considero por demás oportuno. Sin duda alguna, la elección del Papa Francisco despertó de inmediato el interés de muchísimas personas en conocer su pensamiento, sus antecedentes, su manera de ser y de escribir y de identificar la misión de la Iglesia y de los cristianos y de los católicos en esta etapa del mundo. Y pues es la búsqueda de sus intervenciones, de sus escritos, de inmediato puso a trabajar a muchísimos, y nos toca el gusto y la honra de que aquí en México hubo quienes de inmediato se pusieron a trabajar, como Raimundo, Ana María, Edgar y María del Pilar, que se pusieron a trabajar para recopilar lo que se sabía y se conocía del pensamiento del cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Bien, yo quisiera enmarcar esta presentación o estas breves notas para presentar el libro un poco en el contexto histórico-político de la elección del Papa Francisco. Todos recordamos pues que este proceso que está viviendo la Iglesia y el papado comienza en el momento en el que su santidad Benedicto XVI presenta su renuncia. Su eminencia, el cardenal Sodano, el decano del cuerpo cardenalicio, al escuchar la renuncia en aquella reunión del consistorio donde Benedicto hace el conocimiento público su renuncia, el cardenal Sodano calificó el momento y las palabras que escuchaban los cardenales como un relámpago. Y en efecto, el relámpago, el trueno, la luz cegadora que surgía de la renuncia de Benedicto XVI transcurrió después de varias semanas para producir un arcoíris. Y yo he llamado a este periodo, así como lo titula el libro, de Bergoglio a Francisco o de Benedicto a Francisco, yo creo que este periodo yo lo he llamado del relámpago al arcoíris. Efectivamente, de ese momento duro, de esa sacudida durísima que es para la Iglesia, para el catolicismo, la renuncia de un pontífice, cosa que no ocurría desde hace 600 años, y en la época moderna nadie tendría la menor memoria de un acontecimiento de esta envergadura y de este volumen, que sin duda sacude a la Iglesia y abre una época nueva para la Iglesia.
por lo menos para el papado. Para el papado la renuncia de Benedicto XVI es una ruptura, y es una ruptura que traerá consecuencias, y la primera es la elección de Francisco y el estilo de Francisco. De manera es que vale la pena tener presente el porqué, por lo menos las notas fundamentales de la renuncia de Benedicto XVI. En el texto que Benedicto da a conocer está clarísimo el por qué lo hace, y tratando de hacer una síntesis, y más todavía una supersíntesis en esta exposición en la que tenemos poco tiempo, yo diría que la renuncia de Benedicto XVI tiene tres palabras claves. Vigor, es decir, él se siente ya sin el vigor suficiente para desempeñar la altísima responsabilidad que tiene en sus manos, y como el derecho canónico y las normas de la Iglesia lo permiten, simplemente usa esta facultad, usa este derecho que tiene un pontífice de decir: no puedo, ya, me voy, y entregar la responsabilidad. Dos, el vigor para el anuncio. Esto, cuando él dice en su renuncia, anunciar, estar en la función del anuncio, yo ya no puedo por mi salud, por mi edad, por mis características personales, también pone la nota de lo que debería venir. Es decir, al renunciar está poniendo un poco el horizonte de lo que ha de venir, el anuncio. Y tercero, el gobierno. Sin duda alguna, la renuncia de Benedicto XVI también está enmarcada por una crisis del gobierno central de la Iglesia, que brotó y se conoció por los escándalos de las filtraciones de la correspondencia privada de su santidad, conocida periodísticamente como los Batilix, y todo lo que venía en los Batilix. De manera es que todo esto está como preámbulo de este relámpago, de este trueno, de esta luz cegadora, de esta sacudida tremenda. Bien, la Iglesia pasó por esto, sin duda alguna el precónclave, las reuniones de las congregaciones generales de los señores cardenales fueron una oportunidad sin duda de oro para que el colegio cardenalicio hiciera una reflexión profunda. Así se sintió, así se vivió. En mi presentación dijeron que estuve allá. Efectivamente yo me trasladé, ya no estaba yo como embajador, pero me trasladé para vivir ese momento, para tomarle el pulso a ese momento. Y en efecto, el ambiente que se viviera de una profunda reflexión, en el sentido de que los señores cardenales tenían plena conciencia de que iban a abrir un nuevo capítulo en la historia del papado y en la historia de la Iglesia, y que no podía darse una elección simplemente por la inercia de las cosas. Las expresiones de los diversos cardenales, aunque con la discreción que están obligados por ley, por norma, finalmente logra percibirse, logra sentirse, filtrarse el ambiente en el que las reflexiones de las congregaciones estaban realizándose. Y sobre todo, después de la intervención que habría tenido su eminencia, el cardenal Bergoglio, entonces, hacia finales de las congregaciones, y que para eso fue definitiva para su posterior elección. Bien, pasamos ese momento de tormenta, ese relámpago, ese trueno que estalla en la cúpula de San Pedro, y días después, un mes después, tenemos el surgimiento del arco iris, como la Escritura lo dice: después del diluvio, la calma, la paloma, la luz y el arco iris, como la señal de la alianza, y de esta renovación, de este momento de renovación en la vida de la Iglesia y en la vida del papado. Bueno, Francisco de inmediato le bastaron 2 minutos, como todos ustedes lo pudieron ver por televisión y lo pudieron seguir. Y para quienes estábamos en la plaza era evidente, bastaron 2 minutos para que se percibiera de inmediato que estábamos frente a algo extraordinariamente novedoso y extraordinariamente cargado de un potencial nuevo para el papado y para la Iglesia. El nombre que escoge, para comenzar, siendo de muy distinto, escoger el nombre de Francisco es toda una señal. Fusiona en su persona, en la orden en la que se ha formado y en la que ha sido sacerdote, fusiona el carisma de Ignacio, soldado, luchador, con el carisma de Francisco, la pobreza, la humildad, etc. Su vestimenta de ese día, ¿no? El no haber usado la estola recamada clásica de los papas en los momentos solemnes, ya verlo así. Para quienes hemos sido embajadores sabemos leer esos signos inmediatamente. Cuando el Papa se presenta con
la estola recamada y con la capa roja de armiño, es cuando está expresándose como un hombre como el cabeza de la iglesia, como jefe del Estado, del Estado Vaticano. Cuando no se presenta así, está dando otro mensaje. Entonces, en momentos solemnísimos, como es su primera aparición en la logia central de San Pedro, y aparece sin la estola recamada, aparece sin la capa de roja, está mandando ya de entrada un mensaje, es una lectura de instantes, es su cruz pectoral modesta, la manera como pide la bendición, en fin, todo esto de inmediato mandó señales que compartían plenamente todas las primicias históricas que se juntaban en ese momento, que se acumulaban, que se coagulaban en ese momento. ¿Cuáles eran las primicias históricas? Bueno, un papa electo después de una renuncia. Dos, no es común ver los papas, un emérito y un viviente, o sea, es algo absolutamente nuevo, novedoso en la historia del papado. El primer latinoamericano, el primer Francisco, el primer jesuita, etcétera. Son muchas primicias juntas, muchas. Está cargado de potencial el hecho mismo del nombramiento. Podemos preguntarnos por qué Bergoglio. Bueno, pues es difícil, simplemente porque lo requieren los cardenales, pero aquí me voy a permitir compartir con ustedes, se me está yendo el tiempo, compartir con ustedes las experiencias y vivencias de algunos cardenales, entre ellas las de su eminencia, el cardenal López Ortega, cardenal mexicano. Debo decirles por qué pongo especial atención en esta vivencia, porque su eminencia, nuestro compatriota, fue mencionado como posible papable. Y en efecto, un día bajo yo de mi habitación, ahí donde yo me hospedaba, iba yo todas las mañanas a comprar los periódicos de toda Italia para leerme a los vaticanistas y todo lo que estaba corriendo en la prensa, y lo primero que me encuentro es en el Corriere della Sera, en primera plana dice: Escola o huele, espunta el mexicano López Ortega. Imagínense lo que sentiría un mexicano al ver que el nombre de un mexicano sería. Bueno, he tenido oportunidad de platicar con su eminencia semanas después, le digo cómo vivió ese momento, con la discreción y con la reserva del caso. Me dice: fue un momento extraordinariamente importante. Me dice: les puedo asegurar, estaba yo con otra persona platicando, dice: les puedo asegurar que se siente la presencia del Espíritu Santo en estos momentos. En esas decisiones está clarísimo. Primero, el ambiente del cónclave es un ambiente en el que necesariamente tiene que salirse del mundo y pensar en las cosas trascendentes, porque al primero que se le ocurrió que los cónclaves sean en la Capilla Sixtina, la pensó muy bien. Primero, porque no hay más manera, ahí encerrados no hay más, hay mucho tiempo que pensar. En el cónclave solamente se vota, ya no se discute, ya no hay discursos, ya no hay participaciones, ya no hay debate, ya no hay nada, simplemente se vota. Entonces son larguísimos. Entonces, ¿qué hace uno en estos tiempos? Pues voltea uno a la cúpula. ¿Y qué hay en la cúpula? En la cúpula está todo el programa pictórico de Miguel Ángel, ¿no? La historia de la salvación. Entonces, bueno, pues hay que reflexionar. Y luego, para colmo de males, en el lado derecho de la capilla, pues está el juicio final. Entonces, ahí se ve la salvación y la condenación. Y entonces me cuenta su evidencia que a él le tocó muy cerca de la parte del mural, del juicio final, del lado donde está el infierno. Entonces dice que le comentaba a su compañero cardenal de al lado, que le decía: mire, eminencia, más vale que votemos bien, porque aquí hay algunos cardenales. Bueno, esto como anécdota interesante, habla del clima. Se dice que el único que ha votado en muchos cónclaves a lo largo de los siglos es Miguel Ángel. Miguel Ángel vota en los cónclaves porque produce un ambiente de reflexión. Bien, se confirma a lo largo de pláticas, estudios y diversos análisis, se confirma que efectivamente al interior del cónclave había fundamentalmente el interés de una gran corriente de cardenales que querían, a la vista del antecedente de lo que había ocurrido, el interés de un papado que efectivamente rompiera la inercia, que se saliera de los marcos que hasta ahora se habían seguido y que introdujera un aire absolutamente novedoso, agresivo, juvenil, audaz. Indudablemente el cardenal Bergoglio lo representaba.
Bien, él ha hablado, termino con esto, sus textos y todo lo que hemos escuchado, incluso él ya después de su elección, pues se lo reconfirman. Pero él habla de la revolución. Podemos hablar de una revolución de Francisco. Ayer mismo en Santiago lo ha vuelto a decir. Digo en Río, lo ha vuelto a decir, el obispo. La revolución. ¿Y qué cosas podría tener esta revolución de Francisco tal y como yo lo veo? Primero, yo creo que él destaca mucho su papel de obispo de Roma. Rebaja mucho, le concede poca nivel en su presencia, en su manera de expresarse, en su manera de conducirse al hecho de ser el sumo pontífice. Él es el obispo de Roma. Y el obispo de Roma, como primario de la colegialidad de todos los obispos, parece indicar que camina hacia una idea de mucho mayor colegialidad, que con el tiempo seguramente se irá viendo. Pero ya se nota, pues, desde la misma manera él de privilegiar su papel de obispo de Roma. Dos, sin duda alguna, veremos en las próximas semanas y años una reforma de la curia. Ya formó un grupo de 8 cardenales de diversas partes del mundo, encabezado por un latinoamericano, Oscar Rodríguez Madariaga, que está trabajando en el gran proyecto, muchas veces pospuesto, 1000 veces hablado, 1000 veces pospuesto, de la reforma de la curia. Es decir, la curia menos gobierno, más colegialidad, la curia colaboradora del obispo de Roma, pero no gobernando la totalidad. Parece indicar, seguramente habrá muchas reflexiones y discusiones, pero las líneas van por ahí. Segundo, una iglesia echada para afuera, no una iglesia ONG piadosa, como le llaman, ¿no? Una iglesia con pastores, con cristianos, con católicos, yendo por el resto del rebaño, que no sé yo, como lo ha dicho, no nos conformemos con la ovejita que tenemos adentro de la parroquia, vamos por las 99 que están afuera. No nos conformemos con la ovejita que ya tenemos y echándole ahí unos cepillazos a su piel, sino vamos por las que están en el cerro, en el campo. Dice muy curiosamente, somos pastores, no peinadores. De manera es que hay que ir por ello. Y se los acabo de decir ayer en Río a los jóvenes argentinos en la reunión de la catedral, cuando le preguntan cómo ven la Jornada Mundial de la Juventud, dicen, ¿qué espero como consecuencia de la Jornada Mundial de la Juventud? Espero líos. Lío en las diócesis, que se salgan afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle, que nos defendamos de todo lo que es mundanidad, clericalismo, de estar encerrados. La parroquia, los colegios, las instituciones son para salir. Y les pido perdón a los obispos por los problemas que les vamos a crear, pero eso quieren hacer. De manera es que ese es el estilo y a lo que yo le llamo la revolución de Francisco. No forzo mucho la palabra, porque él está usando esta palabra, la revolución. Sé que es delicada, a veces se le causa escozor la palabra revolución, pero sí está buscando un revulsivo fuerte en la manera de llevar y predicar el Evangelio. En su primera, termino con ello, en su primera homilía, después de que fue electo, todavía con los cardenales, les dijo muy claramente: quiero una iglesia predicadora, un clero irreprensible, valentía apostólica y pastores. Lástima que tenemos tan poco tiempo. Pero vamos a pasarle ahora a que nos haga favor también a Monseñor Héctor Luis Morales Sánchez, que nos haga el comentario de este libro que estamos presentando hoy. Monseñor Héctor Luis Morales nació en Tamuín, San Luis Potosí, en 1954. Hizo sus estudios secundaria y preparatoria en el seminario de Ciudad Valles. Posteriormente estudió la filosofía y la teología en el seminario de la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Fue ordenado sacerdote el 17 de enero de 1979. A lo largo de su ministerio sacerdotal ha sido rector del seminario en Ciudad Valles, canciller de la curia, vicario para la pastoral y para el plan pastoral diocesano. También fue párroco de Nuestra Señora del Carmen y vicario general de Ciudad Valles. De 2000 a 2002 fungió también como administrador diocesano en Ciudad Valles, y el 15 de octubre de 2005 el Santo Padre Juan Pablo II lo nombró obispo prelado de Bautia, recibiendo la ordenación episcopal el 17 de enero
de 2006. El 7 de enero de 2011 fue nombrado por su santidad Benedicto XVI tercer obispo de la diócesis de Nezahualcóyotl. Monseñor participa en la Conferencia del Episcopado Mexicano también como responsable de la Dirección Pastoral para la Adolescencia y la Juventud, y también en la Comisión Episcopal para la Familia, Juventud y Laicos. Él es prologuista del libro y le vamos a pedir a Monseñor sus comentarios sobre la obra que presentamos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes nuevamente. Lo que puedo compartir de este libro pues es la oportunidad que Dios me dio primeramente de estar sirviéndole en la diócesis de Nezahualcóyotl, y en ese momento Raimundo, con el equipo que han hecho este libro, pues haberme presentado ya la obra terminada en el momento en que la diócesis celebraba sus 34 años de existir como diócesis, y también providencialmente se presentaba la oportunidad de poderlo llevar y entregárselo directamente al Santo Padre. Así es que de los primeros 10 libros, que probablemente todavía no estaban como están ahora, tomamos uno y le pedí a Raimundo que si podía hacer el favor de regalarle uno al Papa. Me dijo que sí, era probablemente la emoción, me lo entregó y le dije: ¿será posible que le pongas una dedicatoria? Porque me lo entregaba solamente así. No te aseguro poderlo entregar, porque pues como escucharon, tengo poco de ser obispo, 7 años apenas. Tengo poca experiencia definitivamente en esos campos, y la primera que me había tocado vivir con el Papa Benedicto XVI pues fue un poquito así con cierto temor, porque estaba pasando también aquel momento de la Universidad de Tubinga, su discurso del septiembre del 19, en donde estaba muy cansado, y nosotros como nuevos obispos habíamos ido al curso que se da en Roma. Llevaba un libro de él para que me hiciera favor de poner una nota, una cruz por lo menos en aquel libro, pero nos dijeron: solamente lo van a saludar. Tuve que guardar mi libro, y por eso en esta ocasión llevaba cierto temor. Entonces le dije a Raimundo: si es posible, lo entrego. Gracias a Dios se fueron dando las cosas. El día 8 de mayo, la audiencia general abierta en la plaza de San Pedro, pues desde el momento en que pude entrar con el libro hasta la silla donde me permitieron entrar, casi tenía la certeza de que lo podía entregar. No hubo revisión, no hubo absolutamente nada que nos detuviera para poder presentarle el libro. Llegó el momento en que nos permitieron pasar a saludarlo, nuevamente pues el libro por el frente, ¿verdad? Y pues gracias a Dios llegó la oportunidad de podérselo entregar. Al ver el título del libro, lo único que comentó fue: el túnel del tiempo, Monseñor. Al ver que era de Bergoglio a Francisco. Y esas fueron sus palabras muy sencillas: el túnel del tiempo, así como él lo veía. Y pues también en esta ocasión iba yo leyendo uno de sus libros donde tiene un diálogo con el rabino en Buenos Aires, todavía como arzobispo, y esa mañana la página que leía hablaba precisamente sobre pues, la muerte, el final, y providencialmente ahí recuerda, como recuerda muy frecuentemente a la abuela. Le hemos escuchado algunos pensamientos de la abuela, y él ahí en ese diálogo que tiene recuerda ese verso hablando precisamente de la muerte, y dijo: bueno, si los nervios no me traicionan de estar delante de él, con esto lo voy a saludar después de darle el libro. Y de hecho lo estuve repasando 7, 8 de la mañana, y me iba repasando antes de ir todavía a la plaza de San Pedro. Al estar delante de él, pues ya entregamos el libro. Gracias a Dios le he costado mucho al Señor como obispo, porque tengo que vencer muchas cosas conmigo mismo. Pude controlar aquello que llevaba de miedo, y empecé a saludarle y inmediatamente a decirle: mira que te mira Dios, mira que te está mirando. Y ya no me dejó terminar. Me tenía tomado de las 2 manos, me dijo: Monseñor, la abuela. Pues sí, eso era lo que yo quería, que él más que nada se sintiera también en familia, como lo ha mostrado, y lo tiene muy arraigado, si ustedes se fijan, el aspecto familiar.
y llama mucho la atención sobre esto, y en algún momento también llamó la atención en ese sentido, de que pudiéramos recuperar la educación en la fe, en la familia, y particularmente de la mujer. No solamente por las abuelas, que lo he dicho ahí en algunas parroquias, digo, a veces mandan los nietos, bueno, anteriormente, porque ahora casi pasan toda la semana con los abuelos. Los abuelos son los que están educando a los nietos. Pero el Papa llama la atención sobre esto, y pues es una sencillez muy grande, efectivamente. Personalmente, haberlo experimentado de esa manera, por la gente que me conoce desde que soy sacerdote, sí estaban un poco preocupados por un servidor, en ese sentido, porque inmediatamente me estuvieron haciendo la pregunta, ¿cómo se sintió? Y que bendito sea Dios, muy bien, porque hay menos protocolo. Nos podemos acercar muy bien al Santo Padre. Y algo muy importante, que hace unos días atrás, unos 2 meses, reflexionábamos en la palabra de Dios, el aspecto de la mirada. Él mira a los ojos. Él está hablando con uno, o al menos la experiencia que a mí me tocó, y está mirando a los ojos. Y esto sobre todo por lo que venía en los evangelios de esos días, en donde habla Jesús, y nos dice el evangelista, Jesús miraba a la multitud. En la mirada de Jesús, que es tridimensional, y lo practicó muy bien en la cruz, es lo que tiene el Papa. El Papa ve en esas 3 dimensiones, como decía, como lo vio Jesús en el momento de la cruz. ¿Sí se dan cuenta hacia dónde miró Jesús en la cruz? ¿Cuáles fueron esas 3 direcciones? La primera, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La segunda, nos hacemos para acá. No, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera, mujer, he allí a tu hijo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es lo que practica el Papa. Mira, y mira en las 3 direcciones. Y eso es lo que nos ha hecho falta, porque se ha hecho verdad más bien el Evangelio en aquello que nos advirtió Jesús. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y eso es lo que parece ser que estaba pasando en la vida de la iglesia y en el mundo. Teníamos ojos y no veíamos, oídos y no escuchábamos. El Papa ve, el Papa oye. Y gracias a Dios parece que ve muy bien, porque no trae lentes. Muy pocas veces lo usa. Oye perfectamente también, gracias a Dios. Y creo que de esa mirada, precisamente, y de esa capacidad auditiva que tiene, viene como consecuencia todo lo que tenemos en este momento. No escapa a él nada, gracias a Dios. Y por eso, pues hay que rezar. Porque recuerdo que también un sacerdote español, en esa renuncia del Papa Benedicto, ya él en su parroquia en España, le decía a sus fieles, y fue público porque estaba en YouTube ese momento de su homilía: recemos por el Papa, porque a Benedicto nos lo crucificaron, porque lo dejamos solo. Y ven que lo que ha estado pidiendo el Papa en todas partes siempre es que recemos por él. Lo hizo en Aparecida ahora también, pidiendo que rezaran por él, porque lo necesitaba mucho. Lo primero que pidió, recordar al Señor Rajumena, en ese primer momento, su oración, la oración para que pueda sostenerlo y seguir adelante. Y aquello que le pidió también a los sacerdotes y obispos argentinos, cuando se disculpó que no podía estar en la asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina, porque había adquirido unos ciertos compromisos el 13 de marzo. Y también les dijo: recen por mí para que no me la crean. Son palabras muy textuales también del Santo Padre. ¿Cómo está él pisando muy bien, firmemente la tierra? Porque sabe del peligro que hay, de lo que trae consigo el poder, definitivamente. Entonces todo esto
nos hace hacer sentir a un hombre, a un ser humano. Y como recordaba el día de ayer, en una frase que encontraba de San Hipólito, no soy un santo, solamente soy un ser humano con el deseo de Dios en el corazón. Y esto es precisamente lo que muestra el Papa Francisco, esa insistencia tan fuerte que nos invita, dice él, a quitarnos nosotros del centro y poner a Dios en ese lugar, para que desde ahí pues podamos precisamente salir al encuentro de los demás, llenarnos de Él, llenarnos de Cristo. Por otra parte, pues también el cardenal Ortega de La Habana le pidió la autorización para poder hacer público lo que él había puesto delante de todos los cardenales en una de las últimas congregaciones. Y pues si se lee esa parte de lo que él les puso, pues es todo su programa que está llevando a cabo precisamente ahora en el pontificado, que hace un rato lo comentaba con los amigos. Yo creo que después de que fue electo pudo haber pensado el Santo Padre, pues calladito me hubiera visto más bonito, ¿verdad? De no haber expuesto lo que él tenía, porque pues sobre él recayó la elección. Y ahora sobre todo, lo que nos llena de mucha alegría personalmente, les puedo decir, es precisamente ese lanzarnos hacia la calle. Y sí, ha sido muy fuerte para mí la expresión del Papa en ese sentido, que prefiere una iglesia accidentada, porque sabe que si sale a la calle le puede pasar algo, pero dice, la prefiere accidentada a que esté enferma de esa autorreferencia como es de la mujer encorvada en el Evangelio, mirándose solamente a sí misma y llegando a pensar que todo está bien, que no pasa nada, siendo que el Papa Juan XXIII por eso dijo, abramos las puertas. No era solamente para que entraran los vientos y refrescaran la iglesia, sino que precisamente con ocasión de la invitación de Raimundo a que pusiéramos una palabra ahí sobre el libro, pues busqué esa frase textual de Juan 23, y era más que nada de parte de él decir, para que la iglesia pueda ver lo que está pasando en el mundo. Y fíjense otra vez, el ver. Y el mundo pueda ver lo que está pasando en la iglesia. Y como digo allí, precisamente no fue muy grato lo que la iglesia y el mundo pudieron ver, uno y otro, en lo que estaba pasando. Pero no por eso habría que cerrar los ojos. Hay muchos que lo quieren cerrar, hay muchos que quieren cerrar sus oídos, pero ya son gritos. Es como allá en el tiempo de la esclavitud. Y el Señor oye el clamor de su pueblo. Por lo tanto, pues, estemos atentos con esa mirada en esas tres dimensiones: al Padre, a los hermanos y a los hermanos que están caídos, para poderlos levantar. Muchas gracias. El libro este que estamos presentando es un libro de un equipo de 8 cilindros, porque lo escribieron entre Raimundo, Ana María, María del Pilar y Edgar, todos aquí presentes con nosotros. Entonces le voy a pasar el micrófono a Raimundo, que fue el que lo coordinó, para que no se diga que hubo discriminación aquí con las damas. Y Raimundo es historiador por la Universidad Autónoma Metropolitana, es director del Instituto de Política Laboral, es fundador y director de la revista de Nezahualcóyotl, Identidad, el otro rostro de la comunidad, que estuvo saliendo de 2007 a 2010. Es autor del libro Nezahualcóyotl, el rostro humano de sus pioneros, miembro del seminario Análisis de la Realidad, que se reúne aquí en Intlosoc los jueves. Es profesor del curso de verano también con nosotros sobre el 2013 y ha sido coordinador del libro Francisco de Bergoglio Francisco, Palabras de Hombres. Le paso el micrófono a Raimundo, por favor. Gracias, buenas tardes. Les agradezco a Monseñor, a Luis Felipe, a Enrique, a Intlosoc, el que nos haya invitado a esta presentación. Desgraciadamente el tiempo nos come, pero dentro de la presentación que han hecho de su persona, traemos una inquietud desde hace muchos años: la necesidad de difundir los aspectos positivos
de nuestras comunidades, de las personas. Y como historiador, en el libro de Nezahualcóyotl, pues precisamente para todos los que son de México, este municipio se conoce por todo lo negativo, pero tiene muchísimo más de lo positivo. Necesitamos todos difundir lo de nuestras comunidades, lo de nuestras personas, lo de nuestra iglesia, porque se conoce lo negativo. Este preámbulo lo menciono porque recordemos lo primero que se difundió, o una de las notas que se difundieron más, cuando sale Bergoglio electo papa, que había entregado a dos de sus sacerdotes a los militares. Y muchas cosas más. Y como historiador e interesado en el tema de iglesia, en el mismo instante en que estaba por salir ya el Papa, bueno, ¿quién es Bergoglio? Hoy las tecnologías nos permiten tener acceso a infinidad de información. Y algo que tiene la iglesia y el pueblo de Argentina es de que muchos de sus documentos históricos, digámoslo ya así, los encontramos en las redes. Y al siguiente día ya teníamos un artículo excelente del año 2005 del periódico La Nación, donde era una radiografía del cardenal Bergoglio, que estuvo a punto de ser papa en el 2005, de sus escritos que había hecho, de los libros que existían, decía, es una persona que habla poco y que escucha mucho más, y cuando habla dice muchísimo más de lo que escucha. Y ya lo hemos visto en estos 130 días más o menos que tiene como papa. Por consiguiente, era necesario difundir ese otro rostro de nuestra iglesia, ese otro rostro del cardenal Bergoglio. Y es necesario que tomemos precisamente esta situación. Por consiguiente, cuando iba investigando, iba descubriendo en sus 200 homilías que tiene la Agencia Católica Argentina, esas mismas 200 homilías y algunas otras distintas que tiene el episcopado argentino, o seguir buscando al encontrar un documento muy valioso, Historia y Cambio, que es uno de los capítulos que vienen aquí. En verdad me sentía como un minero descubriendo vetas valiosísimas, y por consiguiente era necesario difundirlo pues a todos aquellos. Tengo un amigo que tiene un amigo, o que son los dueños de Editorial Parroquial, y le pregunté, oye, ¿por qué no les proponemos que hagamos una obra y que ellos le editen? Pues simple y sencillamente no somos escritores de tradición. Participé, fundé, hice una revista durante 4 o 5 años, no me considero escritor, pero a fin de cuentas al hablar dice, pues ¿por qué no la hacen? Y ya después no la presentan. A fin de cuentas, ya cuando ve la obra me dice, deja hablar con la dueña, si ella no la hace, yo te la edito a título particular. Bueno, de otra forma, esta es la historia. Cuando ya se tenía la idea, y a su vez, cuando ya se tenía la idea general, pues en primer lugar comentarlo a mi esposa, que ella también ha participado en estos ambientes. Ella ha escrito también, tanto en la revista como también algunos libros sobre educación. Le digo, ¿y por qué no la hacemos? Pero también nos rebasaba totalmente la cantidad de materiales. Entonces pensar también, es una obra familiar, en mis cuñados, Pilar y Edgar. Por consiguiente, el distribuir los trabajos, y de una u otra forma, de ahí surge, y ahí vemos en el índice esta participación. Muchos nos dicen, bueno, ¿y cómo la hicieron? ¿Cuándo? Pues la empezamos antes de ser papa. De otra forma, en la cantidad de material. Pues todo esto no se podía si nos abocábamos solamente a nuestros esfuerzos, a nuestras posibilidades. Y gracias a mi esposa, gracias a mis cuñados, gracias a mis hijos, que incluso los metimos a investigar, cuando encontramos uno de los documentos que estaba incompleto, se meten al internet, y para poderlo bajar en forma completa, también no sé dónde más se meterían, pero dicen, aquí ya está completo. Bajar fotografías, etcétera, etcétera.
pues esto es una obra de familia, de comunidad, que de una u otra forma, y después darle el formato. Había que difundir todos estos aspectos positivos. Al tener las 200 homilías, nos permite, porque vienen fechas, vienen circunstancias, nos permiten una primera clasificación. Llámese las homilías sobre educación, llámese las homilías o los mensajes sobre los problemas sociales. El Papa Francisco, como cardenal, como sacerdote, permanentemente hacía misas en la calle. Por lo tanto, misas sobre educación, homilías sobre catequesis, sobre problemática social, las homilías cuando inauguran las conferencias del episcopado, etcétera, etcétera. Pues aquí, por cuestiones de tiempo, pasaría el micrófono a Ana María. Ana María, además de ser esposa de Raimundo, es licenciada en Pedagogía de la Escuela Normal Superior, tiene un máster en Orientación Familiar por la Universidad de Santiago de Compostela, España, tiene el máster en Doctrina Social por el Indosoc y la Universidad de Salamanca, muchos que ustedes van a cursar o están cursando, y es autora de los libros de primaria y secundaria, Aprender a ser mejor, Formación Humana y Sexualidad. Te paso el micrófono. Pero ahorita no les voy a hablar de sexualidad, pero sí quieren ver. A ver, un agradecimiento también a todos los que nos han permitido y a los que nos hacen el honor de escucharnos. Nuestra única intención es compartir con ustedes esta beta que hemos encontrado, para que la saboreen, para que la disfruten, pero sobre todo, como nos lo dice el obispo en el prólogo, para escuchar al que verdaderamente está hablando a través de Papa Francisco, que es Jesús. Como dice nuestro salmo del invitatorio de todos los días de la liturgia, ¿no? Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces esto es lo que yo quisiera invitarlos, y solamente hacer mención un poco de cómo está estructurado el libro. Nos hace favor, Monseñor, de prologarlo. Tenemos una síntesis del libro del jesuita que hace una aproximación a la persona de Jorge Bergoglio. Esta parte a mí me encanta porque nosotros descubrimos en esa persona, y a mí me hace pensar cómo en nuestras familias, en alguna parte del mundo, hay una abuelita, hay una mamá, hay una familia cobijando al que sea el nuevo Papa un día de estos. Y así como en nuestro país, que sufre ahora la violencia y todos estos azotes, es que algunos hemos dejado de hacer nuestra tarea, y el Papa nos está llamando, ¿no? Ya, levántense, pónganse a hacer su chamba que les toca. La familia hemos dejado de educar, los papás ya no queremos autoridad, decimos a los hijos, haz lo que tú quieras, no, ya no nos echamos el ron con ellos, ¿verdad? Como se los echaron nuestras abuelitas, nuestros papás con nosotros, de irnos orientando, porque a veces en principio hay cosas que no nos van a gustar, pero como dice por ahí el Eclesiastés, pues hijo mío, haz caso de la instrucción de tu padre, haz caso de la instrucción de quien te enseña. Al principio te parecerán cadenas, pero luego verás tú que son como collares de flores que tú llevas. Contigo ya se te va a hacer la cosa. El yugo, sí, digo, ¿de qué es yugo? El yugo, pero es llevadero y es ligero. Y la Iglesia, que es experta en humanidad, pues nos va a ir hablando de todas las cosas que valen para la vida. ¿Dónde aprendieron ustedes y dónde aprendí yo? Lo que más vale para la vida. ¿Dónde? ¿En primer año? ¿En segundo? ¿En prepa? ¿Dónde lo aprendieron? Había una abuela como la que tuvo, o sea, es que sí tuvo abuela, ¿no? Hoy necesitamos en nuestro país gente que la tenga, y una madre y un padre atentos, no un padre periférico, sino un padre cercano. Necesitamos todos hacer nuestro trabajo. Entonces ahí está, el primer capítulo, un acercamiento a la persona. Y luego, esta clasificación de homilías, catequesis, obra social del ahora Papa Francisco, pero de Bergoglio Francisco, porque no nace de la noche a la mañana. El Señor va haciendo un trabajo, ¿no? Yo al principio decía, ¿y cómo la Virgen, cómo que va a ser ella la más humilde y con esa presunción de proclamar mi alma la grandeza del Señor? Porque ha hecho maravillas.
Pues sí, si tú te dejas, hace maravillas. Si Él ha hecho maravillas en Bergoglio y nos lo presenta hoy como el guía de nuestra iglesia. Un documento importantísimo del que solo destaco 3 ideas: historia y cambio, que yo creo que es el sustento, digamos, filosófico de todo lo que nos va a estar diciendo, porque estos mensajes que dice hoy los ha hecho todo el tiempo, ¿no? Y uno es lucha contra el ateísmo, pero no en el sentido de sacarnos aquí hasta las orejas porque el que es ateo y ponernos en contra, sacar bazucas, no, sino ponte a escucharlo porque él tiene cosas que decirte y generalmente son denuncias a quienes como católicos no hemos sido capaces de dar un testimonio de nuestro cristianismo como una fe vivida, asumida, no como algo que me dejaron como carga a mis papás, sino algo que yo asumí como mío y que yo quiero vivir con todo el entusiasmo, con toda la alegría, y decirles a todos que esta propuesta vale mucho la pena y que si quieren ahí está para ellos, y con lo primero que sean ejemplo. Entonces, lucha contra el ateísmo, que él habla todo un planteamiento filosófico importantísimo, así como es tan sencillo en sus homilías, es profundísimo en este documento que se lo recomiendo mucho que lo vayan masticando de a poco. Luego vendrá aquí esta apertura. Él habla mucho de una cosa que se llama la cultura del encuentro, la necesidad de sabernos poner de acuerdo, aunque seas tú de este partido, de este otro, no, todos tenemos que ponernos de acuerdo en las familias, en las escuelas, y ir logrando en eso que estamos bien, en eso que estamos de acuerdo, caminar, ¿no? Entonces este avance también mediante el retorno a las fuentes. Se oye eso un poquito, por fin voy o me regreso. Bueno, él habla de cómo recuperar este sentido de fe, esta fe que nos han dado en sus principios, en sus orígenes. Él dice que lo critican mucho, que es un señor comunista, y dice: no, señores, de lo que yo les hablo es evangelio puro. Y otro tema que él dice mucho: oiga, ¿no será bueno que la iglesia así como que pues nivele un poco las cosas? Porque vea usted, pues ahora ya nadie se quiere casar, pues que la iglesia dé chance. Que el que se quiera volver a casar, pues que la iglesia dé chance. Que las mujeres quieren estar ahí dirigida al asunto, pues que les dice: oiga, no, la iglesia no va a nivelar hacia abajo. La iglesia tiene una propuesta. Si a usted le gusta, vamos caminando. Y es muy buena la propuesta además. Y es muy esperanzadora, muy alentadora, muy potenciadora de la persona. Este Papa es un inflador de globos. O sea, él no nos va a apabullar, nos va a decir: esto se puede, es posible, la iglesia te invita, tú puedes aspirar a algo más. Y sobre todo esta parte de ponernos a todos en movimiento. Ojalá que nuestra respuesta a este regalo que Dios nos ha hecho en estos papas últimos que Él nos ha entregado, y algunos que somos ya del Antiguo Testamento, que tenemos más de medio siglo, pues hemos tenido la fortuna de experimentar todo esto que Él nos ha regalado. Bueno, en el Papa Francisco tenemos una riqueza tremenda. Ojalá sepamos escuchar su voz y nuestro corazón no se quede endurecido, sino que seamos capaces de poner en práctica todas estas enseñanzas que además están a todas, se las recomiendo. Gracias. Ana María, también está, aquí está con nosotros Pilar. Ella también es coautora del libro. Pilar, ponte de pie para que te echemos un aplauso. Ella es profesora de secundaria y también ha sido asesora técnica para los libros y aprender a hacerlo mejor. Y también está con nosotros Edgar, también ponte de pie, Edgar, otro de los coautores. Un aplauso. Y aunque no lo crean, es profesor de física y matemáticas. Pues bueno, pasamos ahora a dar unos minutos, que tenemos unos poquitos minutos, para que si alguna persona quisiera dirigirse a alguno de las personas que están en la mesa de los coautores, con mucho gusto. Aquí va a ser como en la televisión y en el radio, va a haber un momento en que caiga la guillotina. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta o intervención, no nos explique nada, mejor hagan la pregunta, ¿no? Por favor. Hagan aquí. Yo tengo una pregunta para Luis Felipe. Seguramente tú como embajador
en el Vaticano conociste hasta el último de los recovecos. Entonces quisiera preguntarte, ¿a qué tiene que enfrentarse el Papa adentro de la Iglesia? Bueno, no todos los recovecos es imposible, sí me metía mucho sótano, encantador, además una experiencia, todo, hacer contacto con todo el nivel de lo que fue la Roma antigua y el paleocristianismo es interesantísimo, y por supuesto que el Señor me quiera recoger. Pero mira, a tu pregunta, yo creo que lo está diciendo con gestos y con palabras. Él no quiso ir a vivir al apartamento del Palacio Pontificio. Él quiso quiso vivir en la residencia Santa Marta. Y cuando le preguntaron que por qué, además de ser muy congruente con todo su estilo, ya lo había hecho en Buenos Aires, había rechazado el Palacio de la Curia Obispal, sí está despachando en la oficina y en la biblioteca, y está recibiendo y trabajando en el Palacio Pontificio, pero su casa es su habitación en Santa Marta. Y cuando le preguntan por qué, dice, porque no me gusta estar solo, porque me aíslan, porque no quiero vivir en las cosas, porque quiero hacer contacto con la gente, quiero estar, tiene invitados a cenar. Ya lo había hecho con Pablo II y otros papas, pero él lo está haciendo con absoluta normalidad, vaya, convive, etc. Quiere estar en comunicación, no quiere estar encerrado. Yo creo que este es uno de los retos a que se enfrenta, a que los papas, por razón natural y por la misma rango y costumbre y tradición, suelen quedar aislados. Y entonces, bueno, ¿quién empieza a gobernar? ¿Quién empieza a manejar las cosas? Pues el aparato de la curia, y a veces cuando hay un papa que se mete muy a fondo, muy bien, pues controla las cosas, pero si no, luego la curia agarra camino, Este es un problema antiquísimo. Creo que los señores obispos lo dicen mucho, lo dicen en privado y con delicadeza y con el respeto que merece el trato del tema, pero hay un peso demasiado fuerte de un aparato burocrático que está más allá de lo que debe ser la función de apoyo a la labor del pontificio. Yo creo que romper estas inercias, abrir cosas, abrir archivos, sacar cosas,